Buenos días chicos, espero que estéis vosotros muy bien y vuestra familia lo mismo. Quiero que sepáis que estoy deseando de veros, que os echo muchísimo de menos y seguro que esto va a pasar muy pronto. También quiero deciros que lo estáis haciendo genial, que estáis mandando todas las tareas, que estáis cumpliendo los plazos, os estáis portando hechos unos campeones. Mirad, sabéis que la semana pasada os mandé 2 enlaces para explicaros las oraciones de relativo, pero es verdad que ninguno de los dos me terminaba de gustar. Entonces he decidido que os lo voy a explicar yo. Es verdad que la calidad no es la misma, pero como estáis acostumbrados a mis explicaciones, quizás os enteréis un poquito mejor. Repito, perdón por la calidad, porque lo estamos haciendo de forma muy casera y espero que os ayude. Mirad, para las explicaciones voy a usar unos apuntes que tengo en el ordenador y que os voy a facilitar en un documento adjunto para que vosotros también lo tengáis. Y luego voy a ir escribiendo yo en folio para hacer un poquito más clara la explicación. Mirad, las oraciones de relativo son oraciones subordinadas adjetivas. Por lo tanto, tienen todas las características de los adjetivos, pero también todas las características de las oraciones. Cuando yo digo la niña rubia, en vez de usar el adjetivo rubia, yo puedo introducir una oración de relativo y decir la niña que es rubia. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos, si yo tengo una oración como the man is very tall, me podríais decir el hombre es muy alto. ¿Qué hombre? Puede ser que yo quiera ampliar la información sobre ese hombre. Entonces tengo otra segunda oración que es the man visited us. ¿Qué hago? Mezclo las dos oraciones con una oración de relativo y digo the man who visited us is very tall. El hombre que nos visitó es muy alto. Por lo tanto, que nos visitó sería la oración de relativo. ¿De acuerdo? Fijaos, las oraciones de relativo, es decir, esta que tenéis aquí en negrita, who visited us, van introducidas siempre por un pronombre de relativo. Ese pronombre de relativo puede ser who para personas, quién, which para animales o cosas, que o el cual, that, que se puede usar tanto para personas, animales y cosas, where, cuando el antecedente es un lugar, when, cuando el antecedente es un tiempo y why, cuando el antecedente es una razón o un motivo. Por tanto, repito, las oraciones de relativo siempre tienen que ir introducidas por uno de estos pronombres de relativo, ¿de acuerdo? Y la palabra que hay inmediatamente antes la vamos a llamar antecedente. Por tanto, cuando yo digo la frase the man who visited us, the man es el antecedente y who es el pronombre de relativo. Ese pronombre siempre se va a referir a la palabra que hay antes, a the man. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengamos claro cuando ahora veamos los diferentes tipos de oraciones de relativo. Repito, the man sería el antecedente y who el pronombre de relativo que siempre se refiere al antecedente. Por tanto, vuelvo a repetir, who para personas, which para animales o cosas, that se puede usar igual que who y which, es verdad que no en todos los casos, where lugares, when tiempo y why razón o motivo. Fijaos, hay dos tipos de oraciones de relativo y para ello vamos a ver la diferencia que hay entre las especificativas y explicativas. Fijaos en estas dos oraciones. En la primera yo digo, the man who came yesterday is my cousin. La oración de relativo sería who came yesterday. Tengo otra oración. Mary, who is 32, is my cousin. En esta segunda, la oración de relativo sería who is 32. ¿Qué diferencia hay entre estas dos oraciones? Si os dais cuenta, en la primera oración, yo digo, the man who came yesterday is my cousin. Si yo quitase la oración de relativo y dijera simplemente, the man is my cousin, vosotros me podríais decir, ¡qué hombre! Por tanto, la oración de relativo que vino ayer me está explicando
de todos los hombres que hay en el mundo, el que vino ayer es el que es mi primo. Por lo tanto, esta oración me está especificando que de todos los hombres que hay en el mundo, el que vino ayer es el que es mi primo, no otro, el que vino ayer. Por tanto, esta oración de relativo, que es muy importante, la vamos a llamar oración de relativo especificativa. ¿Por qué especificativa? Porque me especifica qué hombre es. En la segunda oración, cuando yo digo Mary, who is 32, is my cousin, Mary, que tiene 32 años, es mi prima, yo podría quitar esta oración y decir Mary is mi prima y nadie me diría que Mary es. Por lo tanto, que es mi prima es una información extra que yo añado, pero que no es necesaria. Podría quitarla y la oración seguiría teniendo sentido. Por lo tanto, es una oración de relativo explicativa. ¿Por qué? Porque me explica algo de Mary, pero no me especifica que Mary es. Por tanto, tenemos oraciones de relativo especificativa y explicativa. La diferencia principal entre una y otra es que en las especificativas, la oración de relativo, al ser muy importante, nunca va entre comas. En las explicativas, como es una explicación extra que no es necesaria, siempre debe de ir entre comas. ¿De acuerdo? Cuando ahora en inglés veamos la diferencia que hay entre una y otra, os daréis cuenta que en las explicativas el antecedente ya me explica de quién estoy hablando. Siempre es un nombre propio, Mary en este caso, o una palabra introducida por un determinante demostrativo. Este coche, ya sé que este no es otro coche, o por un posesivo. My car, mi coche, es mi coche, no otro coche. Mientras que aquí, fijaos, el hombre, el determinante está indefinido. El hombre, ¿qué hombre necesito de esta oración? Bueno, esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Lo siguiente que vamos a hacer es centrarnos en las oraciones de relativo especificativas. Y vamos a ver cómo en inglés se forman esas oraciones de relativo. Bueno, el primer paso va a ser centrarnos en las oraciones de relativo especificativas, que en inglés se llaman Defining Relative Clauses. Fijaos, estos apuntes que os voy a pasar, quiero que vosotros, cuando yo lo explique, seáis capaces de entender que cuando yo digo personas, animales o cosas, aquí vosotros vais a añadir, hacedlo vosotros porque yo no he sido capaz de hacerlo con el ordenador. Aquí me refiero al antecedente, ¿vale? Y cuando digo sujeto, objeto o posesivo, me refiero a la función que va a tener el pronombre de relativo dentro de su oración. ¿De acuerdo? Entonces vosotros ponéis función del pronombre y antecedente. Fijaos, nos vamos a centrar en la especificativa. Es muy importante que sepáis que este tipo de oración son imprescindibles para entender su significado y que nunca van entre comas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, mirad, si yo tengo dos oraciones de relativo, dos oraciones, por ejemplo, yo digo, the man is my cousin. The man came yesterday. Fijaos lo que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es subrayar qué palabra es la que se repite en las dos oraciones. Los verbos nunca valen, ¿de acuerdo? La palabra que se repite es the man y the man. Lo que yo voy a hacer es meter la segunda oración inmediatamente detrás de la palabra a la que se refiere. Es decir, que yo voy a poner la segunda oración justo aquí.
porque como es la palabra que se refiere, yo meto esta segunda oración aquí, de tal manera que la frase se me quedaría de la siguiente manera. The man. Ahora meto la segunda. The man came yesterday. ¿Os dais cuenta? Y luego is my cousin. Sigo con lo que me falta de la primera. Tengo dos veces the man y the man came yesterday. Por lo tanto, lo que hago es quitar este the man que se repite en la segunda y poner un pronombre de relativo. El antecedente es una persona, ¿de acuerdo? Sí, el antecedente es persona. Y en la segunda oración, el pronombre de relativo funciona de sujeto. ¿Sí? Pues ¿qué hago? Si os vais al cuadro que tengo aquí, cuando el antecedente es una persona y el pronombre que vamos a usar funciona de sujeto, puedo usar el pronombre who o el pronombre that. Da exactamente igual. Por tanto, lo que haremos será quitar este de man y poner who o that. Lo que queramos, los dos son correctos. The man who o the man that came yesterday is my cousin. El hombre que vino ayer es mi primo. ¿De acuerdo?